Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Hoy miraremos el octavo rey vencido por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Y este está descrito específicamente en Josué capítulo 12, verso 12, donde dice el rey de Geser, otro. Otra referencia bíblica que podemos encontrar con respecto a este rey es en Josué capítulo 10, verso 33, donde dice, entonces Joram, rey de Geser. O sea, Geser era específicamente una ubicación geográfica. Su rey era Joram. Concerniente a la historia de este lugar geográfico, este era un lugar sumamente estratégico. Era una vía principal que comunicaba ciertas ubicaciones y por ende era un lugar geográfico de mucho valor y prioridad porque era un lugar donde pasaba comercio, vía, etcétera, etcétera. Entonces era sumamente importante. Hay algunos datos relevantes con respecto a la ciudad y uno de ellos es que no fueron destruidos en su totalidad los habitantes de este lugar. Eso lo describe Josué capítulo 16, verso 10. Y este definitivamente es un riesgo para los israelitas porque Dios les había dicho a ellos que destruyeran absolutamente a todos, pero a los habitantes de Geser no los destruyeron en su totalidad. Prácticamente cohabitaban con ellos los habitantes de Geser más los israelitas. Eso está escrito en Jueces capítulo 1, verso 29. Este lugar habitado por los de Geser evitaba que los levitas estuvieran allí. Porque aunque muchos de los lugares geográficos de la tierra prometida se le dieron a la tribu de Judá, dentro de la tribu de Judá quedaron muchos de los levitas. Recordemos que los levitas no tenían herencia física o geográfica por su función o el trabajo que ellos tenían que desempeñar, pero se les delegaba cierta ubicación geográfica donde ellos tenían que estar, aunque esas tierras eran administradas por la tribu de Judá específicamente. Eso está escrito en Josué capítulo 21, verso 21, Primera Crónica 6, 67. Este lugar fue dado específicamente a Salomón. Es probable que se le haya dado este lugar como un regalo de boda con la hija de uno de los faraones de Egipto. Recordemos que Salomón tuvo varias esposas y dentro de ellas era alianzas que hacía Salomón con otros países, con otros lugares, para que hubiese una alianza entre ellos. Y dentro de esa alianza que se hizo fue con uno de los faraones de Egipto. Este faraón de Egipto conquista esta tierra y se la da a Salomón como regalo de boda. Eso está escrito en Primera Reyes 9, 15 al 16. En la división del reino de Salomón, porque cuando Salomón muere, se divide el reino, lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur. En la actualidad, la arqueología nos ha permitido ver y saber que Geser fue uno de los lugares muy estratégicos y muy buenos a tal punto que los arqueólogos encontraron uno de los calendarios que se llama el calendario de Geser del siglo X antes de nuestro Señor Jesucristo. Calendario, por supuesto, no de papel, sino escrito en arcilla, en tablas de arcilla. Ahora, ¿qué significa Geser? Lo que significa es precipicio. Su rey, que se llamaba Joram, significa su colina. Vea usted que está mezclado el significado entre el rey y el lugar geográfico que es Geser y su rey Joram. Ahora, Geser, que significa precipicio, y Joram significa su colina. Ambos lugares
nos está hablando del lugar alto. El precipicio específicamente nos habla de un despeñadero, o sea, un lugar para arrojar o derribar, un lugar alto. En otras palabras, es como que si el rey de Geser nos quisiera derribar o llevarnos a una colina para ser derribados. Aplicado a nuestras vidas, este reinado o este rey prácticamente es cuando la tentación es la que está reinando en nuestras vidas. Seguramente terminaremos cayendo en ella. Aplicado a nuestras vidas, este reinado o este rey, porque recordemos que la intención de este estudio es ver los reyes que gobernaban la tierra prometida, y luego en nuestro tiempo es ver en nuestra alma, en nuestro interior, qué es o quién es el que está gobernando nuestras vidas, y así en el nombre de Jesús destronarlo. Ahora, ¿qué significa para nuestras vidas aplicado a nosotros? Este reinado es la tentación, el lugar de la tentación, el lugar alto. Cuando la tentación es la que está reinando en nuestra vida, seguramente terminaremos cayendo en ella, cediendo en lo que estamos siendo tentados. Y antes de seguir, ¿por qué es que le digo que es un lugar de tentación, el lugar alto, un lugar de tentación? ¿Por qué razón? Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante nos relata específicamente las tentaciones que nuestro Señor Jesucristo tuvo ante Satanás después de ayunar 40 días y 40 noches. Parte de esas tentaciones, en su mayoría, fue en lugares altos. Por eso es de que este rey lo que tipifica es el lugar de la tentación. Quisiera rápidamente dar un par de definiciones de qué se trata la tentación o qué es la tentación. Y una de las razones por las que nosotros como seres humanos somos tentados es porque no somos en su totalidad seres espirituales. Aunque somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, nosotros no somos en su totalidad espirituales. Dice la Escritura que hay una batalla entre nuestro ser espiritual y en nuestra debilidad, nuestra carne, pues no somos seres espirituales en su totalidad. Nosotros prácticamente somos atraídos por la tentación. Es prácticamente como la aguja es atraída por el magnetismo en una brújula, así la tentación es un impulso que nos hace hacer algo, una cosa mala o una estimulación, una petición, una propuesta para pecar o errar al blanco. Esa es la tentación, es esa atracción que nos lleva a cometer errores, a pecar. Por lo menos hay 3 vías de tentación. Número 1, el diablo. Número 2, la carne. Y número 3, el mundo. Si nosotros estamos constantemente alertas de cuáles son las vías o los medios por los que podemos nosotros pecar, sin duda alguna podemos estar un poquito más activos y a la hora que vengan esas tentaciones, pararlas rápidamente. Y número 1 entonces, el diablo, la carne y el mundo. Las tentaciones prácticamente son una oportunidad para hacer lo correcto o para sucumbir en ellas. Definitivamente la tentación no es pecado, pero sí es el medio por el que vamos a ser conducidos a pecar. Y aquí podríamos hablar de una de las cosas que las personas de la confesión positiva usan mucho, que es la ley de atracción. La tentación tiene su punto en qué es lo que nos atrae a nosotros. Prácticamente nosotros no vamos a ser tentados con algo que no nos atraiga, con algo que no nos llame la atención.
Entonces, en la tentación que va a estorbar nuestras vidas, que va a molestarnos a nosotros, es qué es lo que nos atrae. La tentación para mí puede ser diferente que la tentación para alguien más, pero ese alguien más tiene gustos diferentes de los que yo tengo. Por eso es de que la tentación radica en qué es lo que a mí me atrae. ¿Cuál es mi ley de atracción? Si a mí me atrae el licor, esa es probablemente mi tentación. Si a mí me atrae otro tipo de cosa, probablemente allí está el punto de atracción a lo que yo voy a ser tentado. Entonces no podemos generalizar nosotros qué es tentación y qué no es tentación, porque de primero tenemos que ver nosotros qué es lo que nos atrae. Y eso que nos atrae nos puede tentar. Y esa tentación nos puede llevar a cometer un pecado. Génesis capítulo 3, verso 4 al 6 nos habla cuando Satanás tienta a Eva en el jardín del Edén. Y específicamente el verso 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Vea pues, Eva le atrajo el fruto que estaba en el árbol del cual no podían adquirir ese fruto. Mas la mentira que Satanás le había dicho anteriormente, eso le lleva a Eva tomar lo que no tenía que tomar. Pero lo que me llama la atención que el verso 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Ella lo ve. Eso le atrajo y sucumbió en lo que no tenía que hacer. Y hasta la fecha de hoy corremos con ciertas consecuencias de ese acto. La tentación en griego es la palabra perasmón, que también puede significar prueba, escrutinio, pero también puede ser examen. Y ojo hermano, todo examen no precisamente es bueno, porque puede hacer una noticia mala que nos vayan a dar después de ese examen. O sea, nosotros somos los que decidimos entrar a ese examen, pero ante nuestros ojos se nos pone el examen y yo decido, ¿lo hago o no lo hago? Martín Lutero, uno de los reformistas del año 1517, tiene una frase que ilustra bien esto, y es, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella. Las tentaciones están, pero yo soy el que decido si me voy a dejar dominar por esa tentación o vamos a vencerla. Lo que tenemos que recordar sobre las tentaciones, por lo menos 4 cosas. Número 1, la tentación es común en todas las personas. Esto incluye a los creyentes, según Corintios capítulo 10, verso 13. Número 2, una tentación proviene específicamente, nada más. Unas tentaciones vienen específicamente del diablo, otras no. Eso sería lo número 2. Número 3 de lo que tenemos que saber con respecto a las tentaciones. Otras tentaciones son producto de nuestra carnalidad. Eso está en Santiago 1, 13 al 15. Entonces la carnalidad de cada uno de nosotros hace que las tentaciones nos atraigan y caigamos nosotros en esa seducción. Y número 4, toda tentación en sí no es pecado, pero el ceder a la tentación, eso sí es pecado. Con razón la escritura dice en Hebreos 4:15, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Ojo, hablando de Jesús, pero sin pecado. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no cometió pecado. La fuerza de la tentación radica en una parte. Así como el imán es atraído por el metal, el humano es atraído por la tentación. Y por lo menos hay 2 vías de aterrizaje en una tentación.
¿Qué es lo que hace que nosotros seamos tentados? Por lo menos hay dos vías. Y eso claramente lo podemos ver descrito en Santiago capítulo 1, verso 14, donde dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Entonces, por lo menos de este texto podemos encontrar dos vías de aterrizaje de las tentaciones en nuestras vidas. Número uno, la concupiscencia que hay en cada persona. Si yo estoy lleno de concupiscencia, seguramente voy a ser tentado más comúnmente y caeré en cierta tentación. Pero realmente, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia en una persona es el deseo desmedido de algo. Y mire, hermano, para que un deseo en una persona sea ferviente, lo tiene que estar meditando constantemente, premeditando, y tarde o temprano, de eso que está constantemente meditando, caerá en ello. Esa es concupiscencia. Se tiene un deseo y ese deseo se le está dando vuelta en la cabeza, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, a qué hora hacerlo, etc. Tarde o temprano se caerá en esa tentación. Porque esa concupiscencia, y mano, todo ser humano tiene esa concupiscencia. La cosa es de que nosotros alimentamos esa concupiscencia o a través del Espíritu Santo bajamos el nivel de concupiscencia en nuestras vidas, para así ser tentado menos, por supuesto. Esto es innegable y no lo podemos borrar de nosotros, porque esto es algo heredado. La misma concupiscencia con la que fallaron los primeros seres humanos, Adán y Eva, eso se nos heredó de generación en generación a cada uno de los seres humanos. No lo podemos eliminar, pero sí podemos nosotros que la concupiscencia no sea tan exagerada que continuamente vivamos en pecado, porque eso es tentación, pero esa tentación es una vía que nos lleva a pecar. Entonces, número uno, la concupiscencia, y número dos, la necesidad o deseo legítimo de una persona. Esto no tiene que ver con algún aspecto pecaminoso en sí, sino de que ya es inherente en nosotros, ya eso nosotros lo tenemos. La necesidad, mire, nosotros tenemos la necesidad y se presenta la oportunidad y el deseo, necesidad en nosotros es normal. O sea, no podemos nosotros eliminar ciertos deseos de nuestra carne porque vivimos en este cuerpo y es parte de nuestro diario vivir porque vivimos con deseos. Pero no podemos nosotros alimentar ciertos deseos que nosotros tenemos si sabemos que son pecado. La seducción a la tentación, eso lo describe Santiago 1:14 y dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. La seducción prácticamente es una jaula de oro, que aunque es de oro, sigue siendo jaula. Esa es la tentación. Aunque la tentación parezca sumamente hermosa, sigue siendo eso, tentación. Tentación que satisfará nuestro deseo por un corto periodo de tiempo y al caer en ella, estamos defraudando a Dios, por supuesto. John MacArthur lo explica de una forma y dice, la tentación es como el cebo que se le pone a un animal que se quiere cazar. El animal ve el cebo, ve la trampa y es atraído a esa trampa. Obviamente el animal, si fuera a ser pensante como usted y yo, diría no lo voy a hacer porque puede tener una consecuencia. Pero eso, dice John MacArthur, es la tentación. Es como la trampa, el cebo que nos atrae para poder llegar a una tentación, a un pecado, por supuesto. La codicia de Eva fue seducida, había un deseo en ella
y finalmente terminó cediendo, terminó comiendo del árbol que Dios le había dicho que no lo hiciera. El pecado, mis queridos hermanos, es una elección. El no pecar también es una elección. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Nadie puede decir, mi querido hermano, cuando sentí había pecado. No, nosotros estamos conscientes de que no es así. Nosotros somos tentados y después caemos en esa tentación. Cuando estamos en el momento de la tentación, tenemos que llegar a la conclusión de no hacerlo o caer en esa tentación. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reina la muerte, la concupiscencia, en sí misma, el pecado cometido por libre elección. Eso es el asunto. Aunque nosotros tenemos concupiscencias, tenemos deseos y a veces deseos desmedidos, nosotros decidimos si caemos en ella o no caemos en ella. En la tentación, por supuesto, aunque haya un deseo en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo por lo menos tuvo 3 tipos de tentación. Eso está escrito en Mateo 4:1 al 11. La primera de ellas está descrita en Mateo capítulo 4, verso 3 al 4, donde dice que convirtiera las piedras en pan. Oiga, 40 días y 40 noches Jesús en ayuno. ¿Quién no iba a tener hambre en esa posición? Había un deseo, había una solución que Satanás le presenta a Jesús, pero él no cedió a esa tentación. Primer tentación. Si Jesús hubiera hecho ese milagro de convertir las piedras en pan, hubiera sido una manera egoísta de hacer el milagro. Yo le voy a decir por qué, rápidamente. Número 1, porque nadie más hubiese visto ese milagro. Y un milagro por lo general es para beneficio o para dar testimonio de algo o de alguien o a la vista de alguien de quién es Dios. Pero ahí nadie lo hubiese podido ver. Entonces, si Jesús lo hubiera hecho, era un momento egoísta para Jesús si lo hubiera hecho, pero él no lo hizo. Mas, sin embargo, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, hablando a su identidad, tratando de hacerle dudar de realmente quién era. Y esa es la estrategia que muchas personas usan, hermanos, y es, si no lo haces es porque tal cosa. Vos sos aquí, por eso es que no sos aquí. Entonces, realmente la identidad que nosotros tenemos nos va a ayudar ante las tentaciones que se nos presenten continuamente. La segunda tentación está descrita específicamente en Mateo 4, 5 al 7, donde dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo lleva a lo que yo le decía al inicio, a un pináculo, a un lugar alto para que él se tirara. Y esto tiene que ver con la vanagloria de la vida. Cuando lo sube al pináculo del templo de Jerusalén y le dice, tírate, porque ahí donde estaba el templo de Jerusalén iba, pero cantidades exageradas de gente, mis queridos hermanos. ¿Quién no hubiera visto el milagro extraordinario que cuando Jesús se tirara, ángeles lo agarraran para que no llegara hasta abajo? Y entonces hubiese sido extraordinario. Y obviamente Jesucristo le responde con Salmo 91, verso 11 al 12, Deuteronomio capítulo 6, verso 16, y no cede a esa tentación. La tercera tentación está descrita en Mateo 4, 8 al 11, donde específicamente dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto tiene que ver con el deseo de los ojos, porque le muestra los reinos. Y yo más creo que no son los reinos que nosotros conocemos como reyes monárquicos, sino de que son los reinos como el reino animal, vegetal, mónera, los 6 reinos, si no estoy mal, que hay. Y Satanás le dice a Jesús, si tú te postras adorándome,
esos reinos te los doy a ti. Jesús no cedió y le contesta sabiamente y no cede. Yo podría explicar más o menos por qué es que Jesucristo no cedió a la tentación. Nos llevaría, por supuesto, más tiempo, pero solamente déjeme hacer algo puntual. La Biblia dice que el pecado es heredado por medio de un hombre. Y cuando una pareja conciben a un hijo, por lo general el hombre tiene cromosoma Y y X, pero la dama solamente tiene el cromosoma X. Cuando es concebido un bebé, si el varón en el esperma lleva el cromosoma Y, ese va a ser un bebé varón, porque es Y que proporciona el varón y el X de la dama. Pero si el esperma proporcionado por el varón es un cromosoma X, se junta el X de la dama y el X del caballero y es una dama. Es por eso de que ya sea que el cromosoma X o Y proporcionado del caballero a la dama es una transmisión del pecado inconscientemente heredado desde el jardín del Edén. Pero ojo, y por eso le decía que necesitamos más explicación de ello, pero solamente se lo estoy sintetizando. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo participación José en María, sino de que la única que tuvo participación en la concepción de nuestro Señor Jesucristo fue María. Ningún hombre. Obviamente el Espíritu Santo. Y eso de una u otra forma sucedió de que Jesús fuera hombre, fuera masculino. Pero en Jesús no había lugar para aterrizar la tentación porque no había una concupiscencia heredada de parte de un padre. Pero ante esta explicación, Jesucristo, tal y como Eva, tal y como Adán en el jardín del Edén, que tuvieron la plena decisión de pecar o no pecar, Jesucristo también tuvo la decisión de hacerlo o no hacerlo. Por eso es de que dice que Él fue tentado en todo, Hebreos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él tuvo la plena decisión de ceder a la tentación porque fue tentado. Aunque no había una pista de aterrizaje donde la tentación aterrizara en Jesús, en nosotros sí, no había en Jesús, aunque fue tentado, Él no pecó. Ahora nosotros, mis queridos hermanos, sí tenemos esa corrupción en nosotros, pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y podemos decidir ceder a la tentación o no ceder. Rápidamente, déjeme hacer un cuadro comparativo en tres columnas. Número 1 es la tentación en la actualidad. Número 2, la tentación de Adán y Eva. Y número 3, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. La tentación en la actualidad descrita en 1 Juan capítulo 2, verso 16. La segunda, que es en Adán y Eva, en Génesis 3, 6. Y la tercera en nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Oiga pues, tres cosas que pasaron específicamente, las tres cosas que pasaron con Adán, con Jesús y las que pasarán con nosotros. Número 1, los deseos de la carne. Eso es lo mismo que pasa en la actualidad con Adán y Eva y con nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Eva, los ojos, le atrajo la comida del árbol que les prohibieron que comiera. Y en Jesús, las piedras convertidas en pan. Número 2, los deseos de los ojos. Dice en Génesis que era agradable a los ojos. Y en nuestro Señor Jesucristo, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra. Y número 3, la vanagloria de la vida. Eso es en la actualidad, según 1 Juan 2:16, en Adán y Eva,
donde dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y específicamente dice, era codiciable. Y en nuestro Señor Jesucristo, donde dice, échate de aquí abajo. Y va Dios mandar ángeles para que te sostengas y no caigas. Yo quisiera concluir rápidamente con un par de consejos ante las tentaciones. Y quisiera hacerlo tan siquiera con 2 consejos puntuales y específicos. Número 1, de cómo vencer la tentación, cómo podemos hacerlo. Número 1, concentremos nuestra atención en algo diferente a la tentación con la que estamos siendo tentados. Y les voy a explicar rápidamente esto. Mire, bueno. Cuando nosotros estamos constantemente repitiéndonos en nuestra mente, esto no tengo que hacerlo, 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 de una misma cosa, esa cosa no se borra de la mente. Lo que tenemos que hacer es quitar eso de nuestra mente y concentrarnos en otra cosa. Si nosotros no paramos de pensar, de ver, de meditar en eso, seguramente caeremos en ello. Entonces, consejo número 1, concentremos nuestra atención en algo diferente. Eso está escrito en Hebreos capítulo 2, verso 1. Número 2, revelemos esa tentación a un amigo que nos pueda ayudar. Eso está escrito en Santiago capítulo 5, verso 1. Obviamente, si nosotros queremos revelar una tentación, tenemos que hacerlo los niños con los niños y las niñas con las niñas. No podemos ir, por ejemplo, los caballeros, ir a revelarle una tentación a una dama. ¿Por qué razón? Entre el consejero y el aconsejado puede hacer que se cree un vínculo de relación y termine mal. Entonces, número 2, revelemos nuestra lucha a alguien, pero que sea del mismo sexo y alguien que sea confiable. 2 consejos para vencer la tentación entonces. Desconcentrémonos de ella y busquemos a un amigo. Nos quedamos hasta aquí en esta ocasión. Nos vemos en la próxima.